no tanto de este informe que está haciendo el Congreso y también sobre la Carta Democrática que está haciendo uso el presidente Castillo y sobre esta pronta visita que va a hacer la OEA a nuestro país. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Mayor gusto, un agrado encontrarme nuevamente con ustedes y obviamente también con las personas que se conectan justamente para poder debatir y poder explicar justamente lo que se refiere a la Carta Democrática, ¿no? Encantado. Perfecto, doctor Oblitas. En este caso, para que nos entiendan los televidentes, ¿a qué se refiere cuando se dice la Carta Democrática? Para que nos entiendan un poco más las personas que nos están visualizando, doctor. Sí, la Carta Democrática es una especie de tratado justamente que deriva de la Convención Americana de Derechos Humanos. Específicamente esta se activa en dos condiciones, en dos presupuestos. Cuando hay, de una u otra manera, una suerte de alteración de institucionalidad en un determinado gobierno, y la segunda causal es cuando la legitimidad del gobierno, que se ha obtenido justamente por medio de las urnas, por vía democrática, se encuentra en riesgo. Esas dos son las causales y se deriva justamente de este tratado especial que hace referencia a la activación de la Carta Democrática, ¿no? O tratado de la Carta Democrática. Eso hace referencia. Ahora, en el caso peruano, de manera muy particular, la solicitud que se había hecho en la Carta Democrática, el Perú lo había realizado el 10 de octubre. De manera muy honesta, hay que mencionar que justamente no se había tampoco transparentado dicha información por medio de la presidencia del Consejo de Ministros, ni tampoco por medio justamente del Ejecutivo, ni tampoco por medio de la prensa. Nosotros recién nos enteramos, o el público recién se entera, el 18 de octubre, cuando ya se traslada dicha petición para que justamente pueda ser agendada en el Consejo Permanente de la OEA, que es donde justamente al final se determina la activación de dicha carta y obviamente también se ordena para que nombren a determinados funcionarios de la OEA para que visiten el Perú y puedan así efectuar un informe, ¿no? Entonces, ese es el transcurso, el devenir, y hoy por hoy pues ya nos encontramos justamente a la espera de la visita de estos agentes diplomáticos. Así es, doctor, como lo menciona usted, también hay que tomar un caso muy particular como pasó en Bolivia. En ese entonces Evo Morales también solicitó la llamada de la OEA para poder investigar, ¿no? Que sus votos han sido válidos. Lastimosamente también hemos visto un mismo discurso que se ha tomado por parte de Pedro Castillo, y en el caso de Evo Morales se derivó, ¿no? Que sí hay inconsistencias en los votos, por ende no asumió la presidencia. En este caso, doctor, se estaría vulnerando, como lo plantea Pedro Castillo, la institucionalidad o la correcta gobernabilidad del país. ¿Se estaría vulnerando como lo ha planteado? No hay que dejar de lado que justamente la Carta Democrática activa de por sí estas dos condiciones, pero que al final también obviamente la OEA, mediante su secretaría, ¿no? Mediante obviamente su consejo directivo, son organismos también políticos, ¿no? De una u otra forma se mira a la OEA como si fuera una especie de nodriza justamente de los demás estados, y no es la condición así. Son un organismo político y han decidido también políticamente. El hecho es de que obviamente mediante esta misión la OEA también se juega su legitimidad. La OEA también se juega obviamente el prestigio o no que pueda de una otra forma desprenderse de lo que evidencia que en el Perú. De una otra forma también obviamente se sabe que el vicepresidente del Consejo Permanente, que es el que decidió al final justamente por enviar los emisarios y activar la Carta Democrática, el vicepresidente es el embajador canciller Harold Forsyth. Entonces, innegablemente que hay una implicancia también política que no debemos obviamente descuidar y que se infiere justamente pues de la composición de la OEA y de los pronunciamientos de la OEA. Pero también obviamente hay que reconocer que la OEA aquí juega un papel también importante y que obviamente también está en juego su legitimidad si es que de una u otra forma los resultados que ellos expidieran en algún momento fueran contrarios a la realidad y a lo que obviamente se puede evidenciar de forma objetiva en el Estado peruano, ¿no? Con respecto a lo que tú me dices del Estado boliviano que no se aceptó y que quizá justamente en el Perú puede que se haya aceptado. Sí, justamente eso pasa por el tamiz político. Al final los que deciden son políticos, son diplomáticos de corte político enviados justamente por cada estado que obedecen a un determinado gobierno. Eso no se puede obviamente dejar tampoco pasar dentro de un criterio objetivo. Y pues en este caso
se han ensayado diferentes argumentos para justificar a la decisión de la OEA respecto a de que no se ha apoyado quizá al gobierno directamente, sino que, perdón, no se apoya al presidente directamente, sino que al gobierno, pero mal que bien es una decisión política. Hay que también comprenderla en esa magnitud, saberla así, y obviamente reconocer de que mientras se actúe dentro de los márgenes constitucionales, innegablemente que no hay ningún temor que justamente efectuar con respecto a la venida, ida o regreso de la OEA. Eso no hay ningún inconveniente. Doctor, para que nos entiendan un poco más los televidentes, ¿a qué se refiere cuando señala márgenes constitucionales? Sí, miren, todo tratado tiene jerarquía constitucional, es decir, no puede haber un tratado ni una institución por encima justamente de los cánones que indica la Constitución como máximos. En pocas palabras, este tratado por el cual obviamente se subyace la OEA o ejecuta acciones la OEA y por medio de la cual nos están enviando justamente emisarios, de una u otra forma ese tratado tiene rango constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que obviamente la OEA va a tener, o sea, se va a encontrar obligada también dentro de su informe, de su evaluación, a respetar obviamente también lo que son la distribución de poderes, la distribución de facultades, ¿no? A respetar lo que son las funciones que tiene justamente cada organismo dentro del Estado, cada poder dentro del Estado, o organismos como el TC, la Defensoría del Pueblo. ¿No? Entonces, cuando se habla de que obviamente la OEA tiene también esos márgenes dentro para poder actuar, es de que innegablemente la OEA, incluso estando establecida por medio de un tratado, tiene el deber también de respetar la constitución política del Perú, los principios que en ella residen y obviamente los poderes que en ella facultan a cada organismo del Estado, ¿no? Y eso se deriva del artículo 53 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Del artículo 55 y 43, 55 y 43, que hablan justamente de la soberanía del Estado peruano y del nivel justamente que tienen los tratados internacionales, ¿no? Entonces, la OEA también tiene esos márgenes y obviamente políticamente también se juega un prestigio dentro de la avenida que justamente van a realizar, ¿no? Así es, doctor, se juega su prestigio porque justamente si es que sale a favor de todo lo que viene aconteciendo, todo lo que le han encontrado alrededores de las personas de confianza de Pedro Castillo, la OEA sale a favor de que sí se está vulnerando, va a haber un choque de poderes, porque justo está mencionando la distribución de poderes, ¿no? En este caso el Congreso ha pedido que por favor se le envíe la invitación, si no igual, si no se le envía la invitación, se va a enviar un informe sobre esta posición que toma el Congreso de prácticamente solicitar, ¿no? Porque la OEA tiene que evaluar todo el contorno, todo el grupo, todo el contexto del Perú para dar un informe sobre cómo nos encontramos políticamente y si esto altera la democracia. Debe incluir a estas instituciones, pero al parecer no está incluyendo al Congreso o aún no se han pronunciado, doctor, sobre ese punto que han anunciado justamente los representantes del Congreso, tanto la tercera vicepresidencia como la presidencia. Nos parece un poco preocupante a los peruanos que quizá no se esté incluyendo por el momento y quieran enraizarse primero con el Poder Ejecutivo. Sobre este punto, doctor, ¿es necesario que el mismo Congreso emita, ¿no? O se pronuncie para que tengan la visita o se debe esperar la reacción de la OEA? ¿Cómo podríamos tomar en este caso a los peruanos para tener un poco de sapiencia, ¿no? De saber si la OEA viene, qué poderes, qué instituciones se van a involucrar? Es necesario porque si ese fuera el caso, también se pronunciaría la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, para que la OEA venga en este caso a evaluar, a conversar o a investigar, doctor. Sí, no, buenísima pregunta, porque eso ya nos hace entender justamente qué deberes tiene la OEA, porque ya hemos hablado mucho sobre los derechos que tiene la OEA, ¿verdad? Sobre los derechos de aplicar la carta, sobre los derechos de venir, pero también tiene deberes. El deber, y hemos indicado que es respetar la Constitución Política del Perú y los artículos mencionados. El otro deber que tiene la OEA es que para encontrar una solución al conflicto democrático, al conflicto de las instituciones democráticas y el presunto conflicto de la legitimidad o no de quien ejerce el poder, es el poder, me refiero al poder ejecutivo, en este caso la presidencia de la República, porque en ese tenor se ha solicitado justamente la activación de la carta,
es que como en otros casos, en otros países, cuando se ha activado la carta, cuando por ejemplo en el caso de Honduras, lo que se tiene que hacer es recaudar la mayor información objetiva posible y obviamente la mayor información de los implicados, porque si hay obviamente una suerte de alteración institucional, pues tiene que recoger obviamente la información de las instituciones. Entonces, eso es un deber obviamente de la OEA. Si no lo realizara, indicamos que innegablemente el impacto político, el impacto obviamente también en contra de su reputación, de su prestigio, innegablemente que pues sería muy afectante, ¿no? No sería la primera vez también que obviamente la OEA se le pone límites y se le advierte de que obviamente sus procedimientos tienen que dejarse llevar por la propia constitución de los países. Hay un precedente que se le impuso a la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justamente fue el Estado argentino, con el caso Fontevecchia. En el caso Fontevecchia, por ejemplo, el Estado argentino le precisó justamente a la OEA de que hay competencias que tiene dentro de determinado Estado, pero no es de que sea una Suprema Corte sobre justamente lo que es la soberanía o la jurisdicción argentina, o no es de que sea un supremo Estado sobre obviamente lo que es el Estado argentino. Entonces, la Corte reconoce estos hechos y yo creo que mientras se actúe de manera más transparente, se actúe de manera más firme y objetiva, obviamente se le va a hacer reconocer a la OEA que también tiene deberes para justamente con los estados a los cuales acude a hacer estos informes, ¿no? Dentro de ello yo quiero acotar de que de una u otra forma, por ejemplo, sí se ha partido de un error con respecto a la activación de esta carta, y no necesariamente a la solicitud no tan transparentada que se ha hecho el 10 de octubre por parte del Ejecutivo, sino me refiero justamente a que antes de esto ya se ha realizado un informe previo, lo han ejecutado en su visita el día 13 de octubre, justamente los comisionados, y en ese informe, que ha servido de sustento también para obviamente que se active esta carta en el Consejo Permanente de la OEA, ese informe, a mi punto de ver, en cuanto al análisis que han realizado, pues es un poco superficial y no contendría una información muy exacta. Porque, por ejemplo, ahí dice de que hay tres temas que obviamente afectan la institucionalidad del país. Y uno de ellos menciona de que uno de esos tres temas, el hecho de que el procedimiento de vacancia por incapacidad moral, el otro de ellos es justamente el tema de la disolución del Congreso y el otro tema es el tema de la designación de ministros sobre los procedimientos. Bueno, sobre el primer punto, con respecto a la historia, pues está claro que se da, es un mecanismo constitucional, está en el inciso 2, artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Con respecto al segundo tema, y hay jurisprudencia, y el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, y obviamente que también el mismo Congreso de la República ha emitido una norma aclarando el concepto justamente de las causales en las cuales se podría cerrar o no el Congreso, referido a la disolución. Y el tercer tema, también justamente el Tribunal Constitucional ya tiene un pronunciamiento, ¿no? Entonces, yo lo que advierto con esto es de que sí es bueno de que haya esa inquietud de alcanzar la información y sí sería bueno, obviamente, que las demás entidades del Estado también asuman una posición, ya que obviamente de una otra forma este requerimiento, este pedido, de una otra forma, pues es transversal, ¿no? O sea, afecta a todas las instituciones. Sería bueno que obviamente mantengan una posición, una postura y brinden la información correspondiente para que la OEA tenga el mejor criterio del caso y no no ejecute informes quizá no tan completos como los ha realizado anteriormente, ¿no? Así es, doctor. Mire, es algo un poco contradictorio lo que viene solicitando Pedro Castillo y lo que ha sucedido días antes. Se activa la Carta Democrática, días después, Alejandro Sánchez Sánchez, quien es dueño de la Casa Serratea, aparece como muerto en los registros de la RENIEC y a las horas aparece como vivo. Este punto también vulnera la legitimidad de la institución, en este caso la RENIEC, y esperemos que también la OEA tenga en este caso noción, conocimiento y lo incluya. Porque, claro, no se busca prácticamente esconder o proteger a alguien que después desde la clandestinidad señala que se ha visto vulnerado, que se han metido con su familia, pero en realidad estamos hablando de hechos concretos, de hechos que están sucediendo alrededor del presidente Pedro Castillo y que se está de alguna manera metiendo a las instituciones que han venido, digamos, no de manera transparente, porque también tienen sus investigaciones, pero han venido de alguna manera afectando su legitimidad, porque hoy por hoy incluso hasta a manera de bromas hacen memes, los peruanos dicen, la RENIEC voy a aparecer muerto, pero en realidad si nos damos cuenta, si evaluamos más a fondo,
fondo, estamos prácticamente en un punto, en un pico donde incluso la OEA, al ver o analizar esta situación con respecto, guiándose a la Constitución, de verdad se iba a encontrar, digamos, hechos, ¿no?, que han afectado durante el gobierno de Pedro Castillo. Tenemos el claro ejemplo de la RENIEC y cosas como esas vienen pasando en varias instituciones. Los ministerios ahora son el día a día, el pan del día a día prácticamente para los medios. Hablamos de un asesor, hablamos del caso del pitufeo que se viene investigando aún, hablamos del caso de los niños, el caso de la Casa Zarratea, un montón de hechos que se están demostrando, de hechos que estamos viendo los peruanos, que esto el presidente Castillo lo considera como digamos, una persecución política, pero en realidad, doctor, no es una persecución política, estamos hablando de cosas concretas. Y la OEA sobre este punto esperemos que sea claro. Ante esto, doctor, ¿qué opinión le merece, ¿no?, respecto a que estas instituciones prácticamente se presten para encubrir este tipo de hechos que se están observando y que aún están en investigación, porque estamos hablando de supuestos hechos, supuesto involucrado, que vienen de alguna manera poco a poco dando estos detalles justamente los colaboradores eficaces? Sí, en sí, yo invitaría al público en general que no vea a la OEA como como una especie de instancia suprema sobre el Estado peruano, ni tampoco obviamente como madre noriza o también se indique de que el Estado no es un protectorado, ¿no? Esta suerte de costumbre de ver a la OEA como una especie pues de suprapoder que de una u otra forma podría dirigir o no decisiones tan importantes dentro del país como necesariamente ordenar la solución de determinado conflicto. Eso no es posible, no se va a dar, no está dentro justamente tampoco de las facultades de la OEA. La OEA tiene limitaciones, lo único que puede arrojar su informe final, que de acuerdo a lo que se conoce puede ser justamente para fin de año, ese informe final que realicen, quincena o fines de diciembre. Lo máximo que puede realizar es invitar justamente a las instituciones para que de una otra forma sigan una especie de coordinación o conversación, ¿no? O diálogo, que no se pierda el diálogo, y lo otro, en extremo caso, como en el caso de Honduras que he citado, lo máximo que puede realizar es dejar aquí o hacer que se mantenga una comisión ad hoc para que colabore justamente con el diálogo entre poderes o entre organismos internos. Pero otra facultad no tiene, no podría indicar de que obviamente se le da la razón a o a B o a C, ¿no? Claro, es cierto de que dentro de ese informe y sus conclusiones, como la Comisión de Venecia, cuando vino en alguna oportunidad, no sé si se recuerda justamente en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, de una otra forma, pues alguna de sus conclusiones sí da una directriz, sí da una importancia, pero justamente para ello está la información que se tiene que vertir, ¿no? Aquí, por ejemplo, específicamente ya no es el Ejecutivo contra el Legislativo, ¿no? Quien también va a tener que jugar un rol importante con respecto a la dación de información, pues va a tener que ser el Ministerio Público, innegablemente, va a tener que ser también obviamente el Poder Judicial, innegablemente, va a tener que ser obviamente la Defensoría del Pueblo, innegablemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hechos como el que su persona indica, el hecho de obviamente este suceso acontecido con la RENIEC, es la Defensoría del Pueblo la llamada justamente a poder presentar esa suerte de quejas que están aconteciendo en organismos que de una u otra forma deberían tener un poco mayor formalidad, digamos, una mayor estructura. Pero entendamos que también los márgenes de acción de la comisión no es solucionar o informar sobre todos los problemas del país que acontecen, sino es sobre algo puntual que se encuentra en el artículo 18 justamente de esta Carta Democrática, que es el hecho de si hay o no alteración al orden institucional y si hay o no afectación justamente para quien haya o quien ostente el poder legítimamente, ¿no? Entonces, el hecho para mí es simple. Si es que el Congreso sigue actuando de acuerdo justamente a lo que de una u otra manera la Constitución le puede indicar, o si es que obviamente las acciones que se acometan están regidas bajo las normas constitucionales, pues eso nada más se tiene que dar cuenta y la OEA, bajo un reconocimiento objetivo mínimo de los hechos, va a tener que indicar de que de una otra forma pues hay un procedimiento regular y propio, ¿no? Muy aparte de que haya hecho en su momento un informe, y lo vuelvo a mencionar, quizá no tan bien informado, no tan bien sólido,
con respecto justamente a lo que son estas tres figuras constitucionales que había mencionado, de los cuales dos de ellas pues ya tienen justamente una claridad que se le ha brindado por medio de una norma interpretativa por parte del Congreso y también obviamente tienen pronunciamientos del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces yo invitaría justamente a eso, que se dé solamente el margen adecuado y que obviamente las instituciones sean sólidas en brindar información, como también sean sólidas en indicar a la misma Corte las competencias que puede tener dentro de un Estado soberano como el nuestro, ¿no? Perfecto, doctor Oblitas. Hemos tenido un poco más claro el panorama respecto a la Carta Democrática y todo lo que viene aconteciendo, todo lo que se va a pronunciar en estos días respecto a la visita de la OEA. Agradecerle su tiempo y también esta visita, edición matinal, para esclarecernos un poco más de este contexto político que estamos pasando, doctor. No, gracias a ustedes más bien. Y lo que quisiera así agregar es de que el problema aquí no solamente es jurídico, ¿no? Y no solamente de instituciones, el problema es político. Y obviamente desde ahí también tienen que partir, ¿no? Y cuando obviamente reconozcamos que el problema es político, no le vamos a seguir estirando las normas para obviamente encajar quizá por ahí uno que otro interpretación, sino nos vamos a dar cuenta de que son nuestros representantes los que tienen que dar una salida, de alguna manera. Si es que no es el Ejecutivo, pues el Legislativo o viceversa, pero ellos tienen que dar una salida. Sea esta radical o fuerte o no, pero amparada en la Constitución puede que justamente haya una salida y el tema es político antes que jurídico. El derecho sigue siendo un instrumento incluso a estos tiempos, ¿no? No es una fórmula tan exacta para condiciones como algunos lo requieren. Nada más esa precisión y bueno, un fuerte abrazo y gracias obviamente por la invitación. Fuerte abrazo. Perfecto, gracias, doctor.